bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá, en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy yo quiero tratar un tema que yo sé que va a ser muy edificante para ti y algo nuevo de escuchar, el misterio de los 3 días. Acompáñanos en esta ocasión al libro, y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 11, verso 29 en adelante. Quiero leer estos textos para que te quedes con esto y puedas saborear de qué se trata. Dice lo siguiente: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Dios mío. El misterio de los 3 días. Por mucho tiempo, aunque habíamos escuchado y habíamos estudiado, escuchado prédicas, enseñanzas y todo tipo de cosas relacionadas acerca de la muerte del Mesías, hay cosas que yo quisiera puntualizar en este día. Una de ellas es que Jesús está diciendo mucho antes de su muerte que la señal que le será dada a esa generación malvada, entendiéndose por generación malvada, es un hebraísmo. Es una expresión idiomática que lo que significa es alguien que se ha desviado de la Torá en ese momento o, en su defecto, se ha desviado del camino correcto, que es el camino de Dios. De ahí que Jesús le diga generación malvada. En otra ocasión se le llamaba generación de víboras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el mismo hebraísmo con diferentes palabras. Lo cierto es que Jesús está diciendo esto, que la señal que le será dada es la de Jonás, por los 3 días que Jonás duró dentro del pez. Muchos dirán que fue una ballena, otros que otro pez gigante, etcétera, 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 etcétera. Pero Jesús, en su caso, duró 3 días en el corazón de la tierra. Y esto es lo que quiero puntualizar en el día de hoy. Al matarlo, y permítame entonces explicar ciertas cosas, en el proceso donde a Jesús lo llevan al madero, lo primero es que lo van a buscar injustamente, en el sentido de que cuando lo van a buscar y el beso que le da Judas para identificarlo, ¿no? Para darse cuenta, para identificar del grupo quién era, lo van a buscar injustamente. ¿Por qué? Primero, porque no había un juicio que se le había hecho, un juicio correspondiente, para poder decir que él era culpable, primer punto. Segundo punto, probablemente el Sanedrín que lo va a buscar, hay 3 tipos de Sanedrín. Estaba el de 70+1, ¿verdad? Que era como una especie de senado, quien tomaba o dirimía todas las funciones del pueblo en aspecto legal o cívico. 2, estaba el segundo, que era de 25, 23 aproximadamente, que estaba compuesto. Y este probablemente fue el que fue a buscar a Jesús. Y estaba el pequeño, que estaba compuesto por 3. Ahora, lo interesante de todo esto es que a él lo llevan y lo encierran en una casa. Y Caifás, que era el sumo sacerdote de turno, junto con Anás, lo llevan a la casa de Caifás. De hecho, la casa hasta el día de hoy está en Israel, se le conoce como Aerocapitolina, y 2 escalones abajo fue que ponen a Jesús justamente con una vándalos, celotes que habían agarrados, que habían creado ciertas revueltas y para ese tiempo estaban en el mismo lugar. De ahí entonces, y que quiero explicar lo siguiente: ¿quiénes son los celotes, ministro? La palabra celote viene de la palabra hebrea celo de Dios. Eran los celosos de la ley, eran personas que de manera arbitraria, recalcitrante, implacable, trataban de establecer el reino de Dios, o el reino mesiánico, a través de la sangre, la espada y el fuego. Los celotes, su fundador, Judá el Galileo, que aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5, donde Gamaliel se para en el concilio y habla de él, y habla de Judá el Galileo y habla de Teudas. Judá el Galileo, que nace en Galilea, ya había una predisposición con los galileos, y curiosamente Jesús nace en esa zona, justamente en la Galilea Baja, que habían dos, la alta y la baja, y había una predisposición con ellos porque todas las revueltas y la mayoría de los aspirantes a Mesías que se habían dado en los años anteriores, antes de Jesús nacer y luego de que él murió y resucitó, también habían salido de Galilea. Ahora, lo importante o cabe resaltar que en ese sentido, al tener esa predisposición,
mm, los galileos, am, am, los celotes, cuando están en la aerocapitalina, están en el calabozo abajo, y ellos estaban arriba gozando, estaban jugando domino probablemente, cuando a Jesús lo agarran y está con ellos, con esos vándalos. De ahí que luego la profecía se cumpliera, que fue crucificado entre ladrones. Pero yo le quiero decir algo que quizá usted no sabía en el día de hoy. Cuando lo sacan de ahí en ese proceso, lo llevan al madero y dice que está crucificado. Hay dos ladrones. Permítame corregirle algo. La palabra ladrones que aparece ahí en el romano, en el latín, no tiene que ver con ladrones, en el griego específicamente, la palabra griega. No, eran celotes, es decir, al ser celosos de la ley, eran revoltosos y lamentablemente o afortunadamente estaban en el madero al lado del Señor. Es importante que usted vea esto, no es que eran ladrones. A los ladrones no lo ponían en esa condición, a quienes ponían en esa condición era a los sediciosos, es una palabra que se utilizaba en Roma, en la Roma antigua, sedición. Es decir, eran revoltosos, eran como huelguistas que buscaban establecer, a quitar a Roma como imperio, ¿no? Y había que buscar la manera de quitar a todo lo que oliera a Roma. Y Roma, para crear ejemplos, entonces lo llevaba al madero. A Jesús lo llevan a ese punto porque Jesús estaba moviendo una masa. Al mover una masa importante de personas se convierte en un peligro. De hecho, cuando lo crucifican, el letrero dice el rey de los judíos. Decir rey de los judíos en el siglo primero, en el tiempo de Jesús, es un problema enorme. Ministro, ¿por qué? Claro, porque usted está diciendo que si Israel, y más Israel, esperando un Mesías del orden davídico, rey, guerrero, imagínese usted que él, como rey de los judíos, viene a destronar, destruir todo lo que tiene que ver con Roma. Roma actuaba de manera preventiva, Roma mataba a la cabeza, que fue lo que pasó con Teudas, que también se proclamó Mesías, y fue lo que pasó con Judá el Galileo, el creador de los celotes. Roma mataba al cabeza y se dispersaba el grupo. Eso pasó muchas veces, porque eso Roma actuaba de manera preventiva. Lo cierto es que, estando en el madero, se dan una serie de cosas. Una de ellas es que dice que un centurión introdujo una lanza en el costado. Esa lanza que él introduce en el costado provoca que salga de Jesús agua y sangre. Pero lo interesante del caso es que tenemos el nombre del centurión, Lucio Carlos Longino. Hello, por favor. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro, Lucio Carlos Longino es quien introduce la lanza en el costado del Señor. De hecho, la práctica de usar la lanza, Roma la había adoptado de los antiguos egipcios, que tenían esa misma práctica de incrustarle una lanza en las vértebras hasta que llegara la estocada al corazón. Lo importante del caso es que Longino, que es un centurión, y si estamos hablando de una centuria, es que está al frente de 100 soldados o más. Y Longino, interesantemente, tenía una escama en los ojos. Dios mío, por favor, alguien debe escuchar esto que voy a decir. Longino tiene una escama en los ojos, tiene una catarata en los ojos y tiene como una escama en la piel. Pues lo cierto es que el agua le cayó en los ojos, Dios mío. Cuando él introdujo algo, si usted no lo sabía, el agua le cayó en los ojos y se sanó inmediatamente. También en la piel le cayó la sangre y se sanó del salpullido que tenía. Imagínese usted un centurión romano que está a cargo de cientos de soldados, es uno de los representantes principales de la tradición del imperio, y en ese momento él queda tan impactado y estupefacto que se arrodilló, Dios mío, ante el cadáver del Señor. Arrodillarse un centurión romano implicaba que el imperio completo quedaba arrodillado juntamente con la acción del soldado. Por eso después de ahí intentaron cuestionar a Longino y él desapareció porque había recibido no un milagro sino dos.
Lo que te estoy diciendo es que hay personas cuando mueren, hay hombres de Dios que por los méritos que tienen acumulados, su muerte no es una muerte cualquiera. Fue lo que pasó con Eliseo. Quizá usted lo había visto de la manera de que ellos iban caminando cayó el cadáver cerca de los huesos y resucitó. No, eso no es así. Hay una tradición judía, pero antes de decirlo, tome agua conmigo. Tome agua para que pueda digerirlo. Hay una tradición judía conocida como el Ilulá. Ministro, ¿qué es eso? El Ilulá, el judío visita la tumba de sus familiares, de sus seres queridos o maestros. Cuando se cumple un año, cuando cumple año esa persona, se visita la tumba. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos entienden que los méritos de esa persona muerta pueden llegar hasta ellos, Dios mío. Pero la distorsión lo hizo la Iglesia Católica, que le rezaba a esos muertos. La práctica era que iban a la tumba, por eso usted vio que Benny Hinn va a la tumba de Kathleen Kuhlman, precisamente porque hay unos méritos que quedan en el aire, por así decirlo, y esos méritos pueden aplicársele a la persona viva. Pues eso es espiritualidad de alto nivel. Por favor, alguien debió decir amén a eso aquí hoy. Ahora, lo interesante del caso es que eso pasó con Eliseo. Ellos no estaban llevando, es que los huesos del ungido tienen vida. Ahora bien, Jesús entonces los bajan del madero, pasado este evento, los llevan al sepulcro y estando allá pasa lo siguiente. 3 días, la señal de Jonás. ¿Por qué no duró 2? ¿Por qué no duró 1? Él no tenía el poder, no tenía el Señor las condiciones, no tenía el Espíritu de Dios, la fuerza para levantarlo inmediatamente. ¿Qué sucedió con esto? ¿Por qué entonces había que durar 3 días? Permítame explicarle. Voy a entrar en materia. El primer día, luego de que él estaba ya en el sepulcro, el cuerpo, tiene que hacer un viaje al mundo espiritual. Como en el mundo antiguo se entendía que descender a las partes más bajas de la tierra tenía que, evidentemente, estaba debajo de la tierra, los lugares céntricos, por así decirlo. Él tiene que descender a las partes más bajas de la tierra, que es lo que Pablo explica en Efesios 4. Dice que el que subió no es el que descendió a las partes más bajas de la tierra. Hace una pregunta retórica. Sí, el Señor en el primer día tuvo que descender al mundo espiritual. Por favor. En el mundo espiritual, él se iba a encontrar con varias cosas. Lo primero con lo que se iba a encontrar es entender la muerte. La muerte es un espíritu, se llama Mabé en hebreo, y Pablo explica muy bien en Romanos 5:12 que la muerte entró, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró al mundo por un hombre, pero ¿cómo así? Sí, era que ese espíritu estaba en una de las puertas de la eternidad, en una puerta espiritual, y a menos que el cabeza de la creación, entiéndase Adán, no le diera acceso a este plano, él no podía entrar. Al Adán darle acceso, el Mabé, la muerte, hace una introducción, una intromisión a este plano. Lo cierto es que Pablo en la carta a los Hebreos 2:14 dice que por tanto él participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Evidentemente en este texto entonces el Satanás estaba asociado con la muerte. Y no tanto con la muerte, sino con el imperio de la muerte. Ahora, lo que quiero aclarar es que en el primer día Jesús tiene que encontrarse con entidades espirituales. Para pelear con ellas, no, para enseñarle qué es el Geulá. Ministro, ¿qué es eso? El Geulá es la redención. Permítame acomodarme para explicarle esto. Redención
básicamente significa pago por algo. Pero no es que el pago por algo simplemente, no, 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 no. En este aspecto de Jesús, Jesús está haciendo algo extraordinario. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está yendo en el primer día a poder quitarle la autoridad a la muerte. No, yo creo que alguien debió decir amén a eso aquí hoy. Al quitarle la autoridad a la muerte, a desarticular, quitarle el poder sobre aquellos por los cuales él iba a morir. Por favor, le quita el poder en el primer día a la muerte. Desactive el primer día. Desactive el imperio de la muerte. ¿En qué consistía el imperio de la muerte? El imperio de la muerte era donde precisamente habían malogrados dones, diseños, estructuras espirituales, entregas del espíritu, capacidades y niveles de rendimiento estaban detenidas simplemente por alguien llamada muerte. Ahora bien, la muerte en ese sentido que había destruido, había desarticulado, desautorizado, desguañangado, del pitrafao, destartalado a muchísima gente. Ahora te traía a este plano la separación del alma y del cuerpo, lo dije. El imperio de la muerte, la separación del alma y el cuerpo. 2, la muerte activaba entonces conjuntamente todo un ambiente de que no daba producción, un ambiente de resequedad, un ambiente de desierto, un ambiente de desconexión de lo productivo, de lo potable, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, la muerte había arrastrado no solamente la separación del alma y del cuerpo, sino que también había traído mortandad en diversas áreas económicas o financieras, emocionales, sentimentales, espirituales. Muerte, por eso hablamos de muerte espiritual. Quiero hablar de esto. Dios mío. Cuando en Israel, y es bueno que usted sepa, cuando en Israel alguien moría, el luto no era como en Occidente. El luto era algo muy distinto, muy al margen de lo que quizá pase con nosotros en el día de hoy. Cuando alguien moría, esa persona, por ejemplo, sus hijos, si había el hijo mayor que iba a heredar, el primogénito, se encargaban de buscar a los endechadores. ¿Quiénes eran los endechadores? Los que enarbolaban el canto nupcial, el canto de la muerte. En otras palabras, los que lloraban, se les contrataba para llorar por el muerto. ¿Por qué? Porque se creía que las lágrimas podían traer misericordia. Por esa razón, cuando la mujer, a María Magdalena, que toma el frasco de alabastro y dice que sus lágrimas se enjugaba, lo que se refiere directamente es que ella tenía un frasco de donde estaban las lágrimas. Dios mío, por favor, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro, en ese frasco de lágrimas se guardaban las lágrimas de misericordia, porque se entendía que esas lágrimas traían bonanza, traían justicia divina. No así las lágrimas que se habían derramado en ese frasco, se guardaban esas lágrimas en un frasco especial, y no así las lágrimas que eran de maldad, ¿verdad? De odio, de rencor. No, esas no. Pero las lágrimas que eran de misericordia, de bondad, de justicia, esas sí. Entonces, cuando dice que ella derramó, era que ella literalmente, tenía un frasco que derramó mucho, ese frasco, porque a ti tenían que enterrarte con ese frasco. Y ella estaba dándolo todo por el todo, porque ella sabía que la salvación estaba delante de ella. Derramó, por lo tanto, el frasco. Ahora, en ese sentido, entonces, cuando alguien moría, se enterraba con el frasco, pero no obstante a eso también, a esa persona, los endechadores
empezaban a llorar y a hacer su función. Y las familiares cercanos tenían que durar 7 días de luto. En esos 7 días usted no podía salir de su casa. Usted no salía de su casa y la comunidad se encargaba de mantener a la familia durante ese trayecto. Por favor. Creo que si hay alguien aquí debe decir amén todavía. Ahora bien, en ese sentido se enterraba al muerto y luego de una semana tú podías salir nuevo a tus quehaceres, no antes de ahí. A tu vida normal tú eras devuelto luego de una semana. Lo que te estoy explicando es que esto mismo pasó con Jesús. Eso fue lo que pasó con él. 7 días donde los familiares no podían salir. 7 días donde los familiares no podían hacer más nada. La comunidad los mantenía porque estaban de luto. Ahora, ya luego salido de ese luto, al año, no voy a entrar en esos detalles ahora, pero al año se hacía lo siguiente. Se sacaba el muerto del cuerpo, el cuerpo del muerto de la tumba, de donde estaba metido, del Seol, o del sepulcro, se sacaba el cuerpo. Y el cuerpo cuando se sacaba de ahí, se exhumaba al año. Volvían los endechadores, que también se le llamaban los muertos, por favor. Por favor. Por eso Jesús dijo, cuando el discípulo le dice, yo quiero enterrar a mis padres, y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. A lo que se refería era a los endechadores, los que gritaban en el acto, en el sepelio, pero no eran familiares ni siquiera del muerto. Oh, por favor. Ahora, en ese proceso al año se saca el cuerpo, se leía el testamento y se le entregaba a cada cual lo que le tocaba. A eso se le llama la muerte segunda. Por lo tanto, de eso es que habla Apocalipsis. Lo interesante de todo esto es que Jesús ha pasado por todo este proceso. Pero ahora Él está en el mundo espiritual rectificando algunas cosas. Porque el sacrificio del Mesías, por eso me encanta la palabra sacrificio en hebreo, capará. ¿Qué significa capará? Sacrificio universal. El mundo espiritual tuvo que presenciar la visita de este ser tan extraordinario que era el Mesías. ¿Sabes por qué? Porque a la muerte había que ponerle un frénate, un stop. No, you can't go over there. You can't go any other place. No puedes ir a ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque hasta aquí llegó tu función, Dios mío. Hasta aquí llegó tu autoridad. De ahí que el intervenir con la muerte le quitó ciertas propiedades para aquellos que le iban a aceptar. No para todo el mundo, no. Los que le iban a aceptar iban a tener privilegios respecto al imperio de la muerte porque Él le puso un stop a eso. Lo interesante de todo es que asimismo, como el cabeza de creación, Adán, fue que le dio entrada a la muerte, el otro cabeza de creación, Jesús, venía precisamente a detener, a frenar toda esa fuerza espiritual negativa que había primado, que había priorizado, que había hecho tantos estragos durante años, ¿verdad? Porque no había nadie que le pusiera un detente ahí. Eso fue en el primer día. Ahora, permítame terminar con esta parte. Yo quiero hablar precisamente de lo otro que trajo el imperio de la muerte. Lo que había que preguntarse es, ¿dónde estaba la muerte? O si la muerte tenía una función antes de entrar en este plano. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Tenía alguna función la muerte antes de entrar a este plano? Probablemente sí. Porque si Pablo está diciendo en Romanos 5:12 que la muerte entró por un hombre a este plano, ¿qué estaba haciendo la muerte antes de entrar acá? Ahora bien,
La muerte, dentro de los estragos que estaba causando antes de que el Mesías muriera, también tenía que ver con otras cosas. El mundo espiritual tenía ciertas restricciones, tenía ciertas limitaciones que a nosotros nos afectaban, lamentablemente. Si el Mesías no hubiese venido, no hubiese nacido, probablemente no quedara ni humanidad. No, 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 no. Es que yo no sé si usted me está entendiendo. No, 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 no. Si el Mesías no hubiese nacido, probablemente ni la humanidad hubiese existido en este plano. Porque una de las cosas por la cual los demonios astrales no nos han comido, los demonios planetarios, los demonios estelares no han hecho añicos con nosotros, es precisamente porque tenemos al Mesías. De ahí que entonces la muerte, entonces hizo así, empezó a abrir dimensiones. Dios mío, no, 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 no. Dimensiones paralelas, Dios de gloria. Dimensiones paralelas que se abrieron, donde los demonios ahora, habían espíritus que estaban a cargo de Mabé, la muerte. Por eso dije que es un espíritu, uno. Dos, segundo que tiene que ver es que es una dimensión. Pero en el aspecto de quien domina esa dimensión, Mabé, muerte, tenía espíritus encargados debajo de ella. Y entonces esos demonios, esos espíritus, esas energías negativas, la muerte al abrir planos espirituales paralelos, alternos, porque Adán le dio el espacio. Dice que entró. Si entró fue porque alguien le abrió con autoridad. Alguien que tenía la autoridad le dio el acceso. Entonces abrieron planos paralelos. Por esa razón hay mucha gente que hasta el día de hoy, dentro de los casos que me ha tocado tratar, hay personas que usted ora por ellas, pero ellos tienen problemas serios. Su cabeza no está en la tierra, su cabeza está en otra dimensión. Lo activó Mabé. Hay niveles, dimensiones y universos paralelos que están dominados por entes espirituales que usted quizá los desconoce, pero esa persona mentalmente está en ese plano. Emocionalmente ellos están en ese plano. Intelectualmente ellos están en ese plano. No físicamente, pero todo lo que corresponde a su parte abstracta, invisible o espiritual, está conectado directamente a esos planos. ¿Quién lo activó? Mabé. Me llama poderosamente la atención que si existen planos paralelos, si existen planos alternos, si existen planos secundarios aparte del físico, entonces nos encontramos que Jesús estaba en uno de esos planos. Dios mío. Porque el problema de nosotros es que nosotros queremos definir el mundo espiritual como si solamente tiene una forma, un formato. No, no y no. El mundo espiritual tiene varias, es una combinación, es una conjugación de dimensiones paralelas. Dios mío, por favor, por favor. Oh, por esa razón, en una ocasión hablaré de eso. Hay personas que hemos tenido orando por ellas que sacarlas de la primera tierra, segunda tierra, tierra de nadie. ¿Por qué? Son dimensiones alternas, dimensiones paralelas que están juntamente ejerciendo una función por Mabé sobre aquellos que todavía no entienden cuál fue el efecto del sacrificio mesiánico. Sobre aquellos que no entienden quién fue, quién fue Jesús. Dios mío. Oh Dios, ya yo estoy para terminar. Dios de gloria. Yo pensé que iba a acabar hoy, pero me costará hacer otro programa para explicar esto. El misterio de los 3 días. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Oro para que el Señor te restaure, de esas dimensiones te saque, dimensiones paralelas donde tú estás metido y tú no lo sabes. Jesús tuvo que pagar, o tuvo que hacer una función para quitarle a Mabé la muerte, todo el efecto que tenía sobre ti. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Será hasta la próxima. Y recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden también que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino.
Será hasta la próxima. Bendiciones.